Comentario Job capítulo 1. Bosquejo sugerido de Job y la aflicción de Job, 1 a 3, a. Su prosperidad, 1 a 5, b. Su adversidad, 2.6 a 2.13, c. Su perplejidad, 3, y la defensa de Job, 4 a 37, a. Primera etapa, 4 a 14, 1. Elifaz, 4-5, respuesta de Job, 6 a 7, 2. Bildad, 8, respuesta de Job, 9 y 10, 3. Zofar, 11, respuesta de Job, 12 a 14, b. Segunda etapa, 15 a 21, 1. Elifaz, 15, respuesta de Job, 16 y 17, 2. Bildad, 18, respuesta de Job, 19, 3. Zofar, 20, respuesta de Job, 21, c. Tercera etapa, 22 a 37, 1. Elifaz, 22, respuesta de Job, 23 a 24, 2. Bildad, 25, respuesta de Job, 26 a 31, 3. Eliú, 32 a 37, y la liberación de Job, 38 a 42, a. Dios humilla a Job, 38 2.1 a 42 2.6, véanse 42.3 a 5 y 42 2.1 a 6, b. Dios honra a Job, 42 2.7 a 17, 1. Dios reprende a sus críticos, 42 2.7 a 10, 2. Dios restaura su riqueza, 42 2.11 a 17. Notas preliminares a Job. Demasiados lectores de la Biblia evitan estudiar el libro de Job, con la excepción tal vez de los 2 primeros y el último capítulos, que son realmente dramáticos. El resto del libro parece a primera vista una colección de largos discursos poéticos y la conversación nunca parece progresar mucho. Una lectura cuidadosa del libro de Job, sin embargo, le revelará que su muy moderno mensaje trata con un problema que los creyentes enfrentan continuamente. Y el libro, al estudiar el libro de Job, tenga presente estos hechos. 1. Es un libro oriental, lleno de pensamientos y expresiones de los orientales. 2. Es un libro poético, excepto los capítulos 1 y 2 y 42 2.7 a 17, y la poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental. 3. Este libro lucha con un problema difícil, la presencia del sufrimiento en un mundo donde Dios rige. Estas 3 características hacen el libro de Job difícil de leer e interpretar, pero no debemos ignorarlo. Y el hombre, Job, no fue un personaje ficticio, inventado para este poema dramático, fue un hombre real en la historia. Ezequiel lo menciona, Ezequiel 14 a 20, y también Santiago 5:11. Job fue un hombre justo, rico y con una sincera preocupación por las necesidades de los demás. No obstante, también fue un hombre confundido, porque no podía explicar por qué Dios le permitía atravesar tanta aflicción. Y el tema la mayoría de las personas se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué un Dios de amor y justo permite que el justo sufra? En primer lugar, no hay persona justa. La justicia es una imputación que Dios hace a los que con corazón íntegro creen en Él, y tratan de hacer la voluntad de Dios, y lo correcto. En cambio, el impío no tratará de hacer la voluntad de Dios, sino que se dejará guiar por sus propios deseos. Vemos lo que dice 1 Juan 1 2.8 a 10. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacernos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien es perfecto o recto, no se refiere a quien ha cometido pecado, o al menos no uno grave, como la idolatría o asesinato por ejemplo. Como ya hemos dicho, Dios lo que mira es el corazón más que las obras, porque nuestras obras obviamente son imperfectas, porque muchas veces nos dejamos controlar por las obras infructuosas de la carne, o en el caso de Job nos dejamos llevar por pensamientos o ideas que no son correctas, porque no glorifican a Dios, y eso es precisamente la falla que estaba cometiendo Job, y lo veremos en el transcurso de este libro. Pero, antes veamos un ejemplo muy claro que todos conocemos, el de Lot. Ya hemos hecho un comentario de la vida de Lot y como la Biblia dice que él tenía un alma justa, porque Dios vio lo que había en su corazón y no solo los pecados de Lot, aunque Dios tampoco lo pudo bendecir por sus pecados, aún así la Biblia dice que su alma era justa. Lo mismo hemos visto en los reyes, especialmente de Judá, que varios también eran justos y perfectos, pero, eso en cuanto a su carácter y espíritu. Comparemos con 1 Crónicas 12:38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey.
En apenas pocos días Job perdió su negocio, su riqueza, su familia, excepto su esposa, y su vida. ¿Por qué ocurrió esto? Sus 3 amigos llegaron a la conclusión de que Job en realidad era un hipócrita, que había pecado oculto en su vida y que Dios lo estaba castigando. Job insistía en que no sabía de algún pecado oculto, de modo que ellos siguieron argumentando con él. Job no era ningún hipócrita, y esa es una de las características de un justo de corazón recto y perfecto, sin hipocresía, sin falsa faz. Aun cuando, como cualquiera de nosotros, siempre habrá campo para mejoras en la vida, espiritualmente hablando. Es cierto que Dios castiga cuando sus hijos persisten en pecar, Hebreos 12 2.1-13, y que este castigo es evidencia de su amor. Es también cierto que el malo tiene su alegría hoy, pero que pronto será cortado, Salmos 37 y 73. Pero, Dios tenía propósitos divinos al permitirle a Job que sufriera. Por un lado, le reveló por medio de Job a Satanás y a sus ángeles el testimonio de un hombre de fe. La principal lección en Job es esta: Dios es completamente soberano al tratar con su pueblo y nunca permitirá que le venga a la vida del cristiano nada que no sea para su bien y para la gloria de Dios. Él no tiene que explicarnos sus caminos. Es suficiente que sepamos que Él se preocupa y que nunca se equivoca. No vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. El libro de Job nos muestra que Dios prueba la fe, y por consiguiente, el justo debe aprender la paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job, dice Santiago, Santiago 5:11. Y 2 Pedro 1 2.5-8, 5 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, 6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, 7 a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia y el dominio propio o templanza son ingredientes principales para la fe y vida del cristiano. Esas son algunas de las características de un cristiano, cuyo fin será su perfección, que va más allá de sus luchas carnales u obras. Y los amigos de Job, 4 hombres intervienen en este drama, todos amigos de Job. Téngase presente que los sucesos de este libro abarcan varios meses, 7 2.3, y que los amigos y vecinos hablaban respecto al caso de Job, 6:15, 12 2.4. Elifaz de Temán fue el primero en hablar y basó sus ideas en una experiencia espiritual que tuvo una noche, 4:12-16. Bildad era un tradicionalista que conocía unos cuantos dichos sabios y trataba de edificar su caso alrededor de ellos. Como Elifaz, estaba seguro de que Job era un hipócrita. Zofar era muy dogmático y estaba seguro de que sabía más acerca de Dios que ningún otro. Cada uno de estos hombres discutió con Job y él replicó. Al final, capítulo 32-37, apareció una nueva voz, la del joven Eliú, que esperó que los ancianos terminaran de hablar antes de presentar sus ideas. En tanto que los 3 ancianos insistían en que Dios siempre bendice al justo y juzga al malo, Eliú dijo que Dios algunas veces disciplina, no castiga, al justo por su voluntad. Le pidió a Job que se sometiera a Dios y confiara en él. Nótese que, después de terminar de hablar Eliú, los demás callaron. Como dice un dicho, el que calla otorga. Ellos le otorgaron la razón a Eliú al callar, y luego aparece la intervención de Dios. Nótese que Dios juzga la intervención de ellos, menos la de Eliú, y notaremos, a pesar de que muchos al parecer no están de acuerdo, que la intervención de Dios respalda la de Eliú. Por el origen del argumento es el mismo, dar la gloria debida a Dios. En su momento analizaremos la importancia de la intervención de Eliú y por qué solo se le veía casi al final del libro. La bendición de la paciencia. Podemos decir que el motivo de los sufrimientos del justo, es para dar la gloria a Dios, además del tema obvio, de por qué sufre el justo. Sin duda Job fue un mejor hombre después que sus aflicciones pasaron, porque el sufrimiento puede tener un efecto purificador si nos sometemos al Señor. Santiago 5:11 elogia a Job por su paciencia, que literalmente significa fidelidad bajo prueba. La palabra paciencia puede ser mal entendida, porque sin duda Job se impacientó con sus amigos y sus circunstancias. Job mantuvo su fe en Dios y creyó que al final él le vindicaría. Y lo hizo. Al final del libro veremos cuál fue la respuesta de Dios a Job, que quería saber cuál era el motivo de sus sufrimientos. Recordemos que Job no tenía un pastor maestro que le enseñase las respuestas, pero eso también lo veremos al final. Cuando las pruebas vienen, no debemos preguntar, ¿cómo me libro de esto?, sino, Señor, ¿qué puedo sacar de esto?